días, compañeros. Buenas tardes, profesor. Voy a dar mi opinión respecto a las ventajas y desventajas que tiene la docencia y la educación desde la epistemología enfocados en el nivel superior. Para mí, la educación es un proceso de permanente aprendizaje que abarca las distintas etapas de la vida con la finalidad de llegar a un desarrollo integral, considerándose tanto la espiritualidad, lo ético, lo moral, afectivo, intelectual, incluso físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Si nos remontamos a la historia, deberíamos pensar que la educación comenzó en los antepasados cuando transferían su conocimiento a través de historias, creencias y hábitos a las generaciones venideras, que incluso les permitió la sobrevivencia. Por otro lado, mirando la docencia, el concepto de docente es referido a una persona, a un individuo que enseña algo, no necesariamente determinado o condicionado a una área determinada. De allí está la diferencia del concepto de profesor. Desde la epistemología, el docente enseña su saber y con ello construye en conjunto con el estudiante ese saber. En palabras más sencillas, reconstruye y da un nuevo significado modificando esta realidad. Según Porlani Rivero, en el conocimiento de los profesores, existen 4 tipos de conocimiento en base a 2 dimensiones diferentes, epistemológicas y psicológicas, donde ambas tributan a la reflexión sobre la práctica que sustenta el quehacer docente. Con respecto a las ventajas y desventajas de educación, docencia desde la epistemología, es que entre ellas existe para mí una relación simbiótica, puesto que la docencia está incluida dentro de la educación y a su vez está inmersa en un contexto biopsicosociocultural, ¿ya? Que involucra diferencias y determinantes socioculturales en el aprendizaje. Por ejemplo, un aprendizaje de la población X traerá consigo determinantes sociales y culturales muy diferentes a las de un estudiante de un colegio privado de Vitacura, por ejemplo, donde sus formas de aprendizaje y su bagaje cultural está absolutamente o abismantemente desigual. Por tanto, se enuncia un nuevo concepto de educación inclusiva. Como enuncia Díaz Quero 2013, en la función docente también se incluiría la integración del alumno en lo social, la socialización. La educación, por tanto, no solo se produce a través de la palabra, pues además está inmersa dentro de factores y determinantes psicosociales, afectivos, sentimientos, acciones. Antiguamente la educación se llevaba a cabo bajo la dirección de figuras de autoridad, un padre educando a su hijo, un docente, el sabio, Dios del conocimiento en relación a un estudiante, donde era el conocedor absoluto de la verdad. En la actualidad, sin embargo, promovemos o buscamos que los estudiantes puedan educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta, donde el estudiante pasa a ser el protagonista activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje y el docente cumple un rol más de acompañamiento, de tutor, un rol de guía en esta relación. Por lo tanto, ahí hay un cambio en la relación antiguamente jerárquica entre docente y estudiante. Ahora se busca y se promueve que sea simétrica, que haya un cambio entre relación tutor-estudiante, ¿sí? El tutor entonces como un facilitador del aprendizaje, como un filtro de aprendizaje. Por otra parte, podemos mencionar a Freire, donde enuncia que existen diferentes tipos de educación. Educación bancaria versus una educación concientizadora, donde la educación bancaria, su concepto es depositar o transferir el conocimiento, mientras que la educación concientizadora promueve, y es allí nuestro desafío como docentes, una creación de ideas más que un consumo o memorización de ellas. De esta manera podemos enunciar esta misma idea que propone Freire en 1996 en La importancia de leer y el proceso de liberación, donde concibe esta educación concientizadora como propone que estudia
estudiar, no es un acto de consumir las ideas, sino de crearlas y recrearlas. Por ello, como modo de conclusión, podemos decir que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambian el mundo. Dentro de los factores críticos que influyen en la relación docencia-investigación, el problema de fondo en esta situación se encuentra básicamente explicado porque son conceptos desarticulados. Se ven como dos funciones en el fondo separadas, la una de la otra, sobre todo desde el punto de vista de la vida académica, incluso en repercusiones en cuanto a las remuneraciones. Paralelamente tenemos la realidad país, donde en Chile los procesos de investigación o las investigaciones docentes en el fondo no son subvaloradas, incluso como proyectos tampoco son solventados económicamente para fomentar las investigaciones dentro de las casas de estudio. Por otro lado, la docencia, como bien lo expresa Morán, es una tarea profesional compleja. Si bien es cierto en relación con lo que explicaba en el video anterior, hace partícipe este agente docente, que era un ente que enseñaba algo, un individuo, a diferencia del concepto de profesor, donde está relacionado a lo que enuncia Morán, que la docencia implica una exigencia, un nivel de preparación, de conocimiento y práctica que está relacionado o asociado a una carrera profesional. Distintas investigaciones han abordado este tema en disociaciones que existen entre estos ambos conceptos, ¿cierto? Y la que más me llamó a mí la atención como modelo de investigación educativo es la que enuncia Sánchez en 1993, donde vincula la investigación-docencia en la figura de un profesor investigador, ¿ya? Y el objetivo común entre ambos es, en el fondo, el objeto común es el conocimiento, donde el investigador construye el conocimiento y el docente lo transmite y lo comparte con sus estudiantes dentro de las aulas de clases. Por lo tanto, el reto nuestro como docentes hoy es potenciar o construir un lineamiento educativo con carácter formativo e investigativo que nos articule finalmente ambos conceptos.